Celestial, bondadoso Señor, qué alegría, Señor, es poder venir a tus pies por toda la inmensa provisión que has hecho. Señor, para nosotros hoy venir ante ti, tú lo hiciste fácil. Es levantar nuestros ojos a ti, como tú dices, miradme a mí y sed salvos. Pero para ti no fue fácil, Señor. Tú recorriste un gran camino para venir hasta nosotros y alcanzarnos en nuestra muerte, en nuestra bajeza, Señor. Tu Hijo tuvo que ser probado, duramente probado, y vencer en todas las pruebas. Y Él tuvo que morir una muerte expiatoria por nuestros pecados. Y esto no fue fácil, Señor. Esto fue un largo camino del cielo a la tierra y de la tierra hasta los infiernos, Señor. Hasta las partes más bajas de la tierra, donde tú lo resucitaste y Él también ascendió, Señor, hasta la diestra tuya. Y por ese camino de Él, Señor, nosotros tenemos un velo abierto. Solo volvernos a ti, invocarte y recibir ese inmenso amor. Gracias, Señor, por ese amor. Te recibimos, Señor, con gratitud y adoración en nuestros corazones. Estamos por eso felices, Señor, porque nos amaste con tal inmenso amor. Nos limpiaste con la sangre preciosa del Cordero. Ese Cordero, ¿quién como Él, Señor? En ese nombre, Padre querido, venimos a ti por su sangre, y queremos también hacerlo en tu precioso Espíritu, en el mismo Espíritu, Señor, que obró en tu Hijo. En ese mismo Espíritu queremos venir, y ese Espíritu te pedimos que fluya en nosotros para tu gloria y tu alegría. Que el olor de tu Hijo se forme en nosotros y tú puedas percibir a tu Hijo, Señor, formándote en nosotros. Porque tú dijiste que para eso hiciste al hombre, para conformarlo a tu imagen y a tu semejanza. Señor, te recibimos con alegría inmensa, nos inclinamos ante ti, con admiración, Señor, con gratitud, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe, Señor, nuestro loor, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro aprecio, nuestro respeto y nuestra reverencia, Señor. Y también nuestra alegría, Señor. Señor, en esta tarde te agradecemos que hayas preparado esta tarde para nosotros, Señor, con tanto cariño. Gracias por tu presencia, gracias por la presencia de tus ángeles, Señor. Y a tus enemigos dejamos en tus manos. Sé tú el que te hagas cargo de ellos y ayúdanos. Señor, tu palabra sea abierta por tu Espíritu a nuestros corazones, a nuestros entendimientos. Cautívanos con la preciosidad de la palabra tuya, Señor, que está en la Escritura. Que nuestro corazón, Señor, se alimente. Seamos nutridos en el hombre interior, fortalecidos en la fe, convidados por tu alegría, Señor, a caminar contigo en pos de ti. Señor, ayúdanos en cuanto consideramos tu preciosa palabra. En tus manos encomendamos nuestra condición humana, toda incompetencia humana, para que tú nos renueves, Señor, y nos alimente de ti, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.
Hermanos amados, con la ayuda del Señor, vamos a estar avanzando un poquito de lo que estuvimos viendo esta mañana. Y vamos a pasar por un momento al aspecto patriarcal de esta caminata, porque estuvimos viendo las primeras menciones, o la primera mención en el libro de Génesis con nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Y de ahí llegamos al período patriarcal en las Sagradas Escrituras. Es muy rico lo que hay allí. Puede ser que algunos de mis hermanos aquí ya hayan leído al hermano McIntosh, Charles McIntosh, en su libro del Génesis. Si no lo han leído, se los recomiendo. Él hace un paseo delicioso por las vidas de los patriarcas, que aquí no tenemos tiempo de hacerlo en este momento, tenemos pocos espacios, aunque tenemos unos días, pero de todas maneras no tanto como para poder hacer ese recorrido que él hizo. Entonces, los que no lo han leído, les recomiendo que se lean ese libro del Génesis y los aspectos patriarcales del estudio sobre el Génesis de nuestro hermano McIntosh. Y también hay otro estudio donde se ve con más minuciosidad de parte de nuestro hermano Watchmani también el tratamiento de los patriarcas. Y él trata sobre la vida de Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios mismo, mire, es Dios el que dijo esto. Dios dijo él mismo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tres personajes de la época que para la gente de la época no eran las personas principales. Cuando vivió Abraham, vivía nada menos que aquel famoso rey de Babel, de Babilonia antigua, del período antiguo de Babilonia, Hammurabi, muy famoso, que en la Biblia se le llama Amrafel, y hasta el código de Hammurabi fue descubierto, y muchas de las cosas que vivió Abraham se deben a ese código, porque allí en ese código se mandaban cosas que hizo Abraham. Por ejemplo, el caso de que tomó a Agar para que Agar le diera hijos en lugar de Sara, y fue la propia Sara la que le entregó a Agar para que tuviera hijos a nombre de Sara. Y eso lo hizo Sara no por ocurrencia propia de ella, sino que esa era la ley de la época. Y esa ley aparece bien escrita ahí en el código de Hammurabi, que es el mismo Amrafel, que son pronunciaciones, una caldea y otra hebrea, ¿no? Amra, viene Hammurabi, Fel, ¿ve? Amrafel, está ahí en Génesis. Y Hammurabi, y en ese código estaban esa ley, que si una mujer no podía dar a luz un hijo a su marido, entonces le entregara a su sierva para que ella le diera a luz a un hijo a su marido en nombre de ella. A uno le parece raro, pero ellos estaban obedeciendo la ley no de Moisés, sino de Hammurabi. Y sin embargo Dios no dice que Él es el Dios de Hammurabi. Hubo otro famoso legislador en esas ciudades, Gudea de Lagash, muy recordado entre los sumerios antiguos, porque esas eran ciudades antiguas y había otros códigos, pero Dios no dice que Él es el Dios de Gudea de Lagash ni de alguno de esos famosos antiguos. Dios dice que es el Dios de tres ciudadanos, uno que era de Ur y otro que nació por allá y fue a vivir en Beersheba, y al final vivieron en Beersheba, en el Negev, en el sur de Israel, en una zona desértica, aunque ya no era tanto como ahora. Pero Dios dice que Él es el Dios de esos tres ciudadanos especiales, habiendo miles de hombres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
porque los otros no tenían a Dios por Dios. Pero entonces Dios los tenía a estos tres patriarcas. Y buena parte del libro del Génesis se le dedica a esos tres patriarcas. Y no solo del Génesis, ¿no? Incluso nuestra vida estaba reflejada en las caminatas de estos tres. Y Dios dice ser el Dios de estos tres, de esta trilogía. Siempre se refiere a ella. Es como un punto de referencia en el pasado, al cual Dios nos muestra como raíces. Entonces quisiera que miremos así una mirada panorámica que nos da primeramente el libro o la epístola a los Hebreos. Vamos a mirar allí algunas expresiones claves. Lógico que no podemos pretender ver todos los detalles, más bien en particular ustedes pueden verlos mejor. Estamos solamente tomando conciencia, que nos ayudan a enriquecer esa conciencia de esa gran caminata que es la economía divina, el desarrollo del propósito eterno de Dios, que empieza a insinuarse ya desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y sigue insinuándose y perfilándose, y cada vez se va haciendo más precioso. Pero entonces tenemos que seguir desde lo simple a lo complejo a través de estas líneas que nos deja la propia palabra de Dios. Entonces vamos a Hebreos, al capítulo 11. Voy a saltarme los primeros versos, no voy a leer ahí ni de Abel, ni de Enoc, ni de Noé, sino que voy a concentrarme en los patriarcas por lo pronto. En el versículo 8 de ese capítulo 11 comienza a hablarnos de Abraham. Entonces vamos a ver cómo a través del escritor de esta epístola, yo creo que fue Lucas, el Espíritu Santo nos dio una panorámica. Y la Biblia está llena de esas panorámicas sintéticas, rápidas. La Biblia a veces le dedica muchos capítulos a explicar cosas con muchos detalles, pero de tanto en tanto el mismo Espíritu Santo parece que hace una frenada y nos levanta como si fuera águilas o arriba del monte y nos deja ver el resumen panorámico. Cosas que fueron explicadas largamente, varias veces son resumidas sintéticamente o recapituladas. ¿Por qué? Porque esas visiones sintéticas y rápidas nos ayudan a ver el panorama por donde hemos venido y dónde estamos, porque a veces nos perdemos en la cotidianidad, en los detalles del laberinto del día de hoy, y nos olvidamos que estamos en una caminata multigeneracional, ¿no? Donde tenemos un lugar de donde venimos y un lugar donde estamos y un lugar a donde vamos. Entonces Dios a veces nos pone los pies en la tierra y cuando ya nos estamos perdiendo demasiado en las cosas de aquí, nos hace una frenada y dice, mira, recuerda de dónde has venido y a dónde es que vamos, ¿no? Y tú ves esos capítulos de resumen en oración de Esdras, ¿ve? En la oración de Daniel, en la apología que hizo Esteban resumiendo las cosas, en aquella homilía de Pablo por allá en Antioquía de Pisidia, y otros capítulos del Salmo 78 y cosas así, donde varias veces el Espíritu Santo hace esos resúmenes. Y esos resúmenes lo que hacen es refrescar todo aquello y actualizarlo y traerlo y decir, somos los caminantes de este camino. Amén. Entonces, eso que vamos a leer ahora de la parte de los patriarcas es algo así rápido que nos trae, nos actualiza las cosas, pero para entenderlas desde hoy, desde lo que a partir de ellos se ha caminado y encontrar todo ese camino futuro ahí condensado en el pasado, incluso tipificado, y eso nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y entender los caminos de Dios. Amén. Entonces vamos ahí, Hebreos capítulo 11, desde el versículo 8, vamos a leer unos pocos versos para que veamos lo que el Espíritu Santo rescató de los largos capítulos del ciclo de los patriarcas en Génesis, ahora rescatados en una visión de águila, en una visión panorámica.
Por la fe. Llamo la atención esa palabra, la fe de Abraham. Dios le llamó a Abraham el padre de la fe. ¿Ve? Le hizo promesas a Abraham y le dijo, así será tu descendencia. Y desde el principio le habló de dos aspectos de la descendencia de Abraham. Descendencia por la fe. El primer aspecto es que le dijo, tu descendencia, ya sea que pongas primero las estrellas del cielo o el polvo de la tierra, esos son los dos aspectos. Tu descendencia será como las estrellas. Mira las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y también le habló de que sería como el polvo de la tierra. ¿Quién se va a poner a contar los granitos de polvo? Dice, así va a ser tu descendencia, Abraham. Abraham le creyó a Dios y Dios le contó por justicia esa fe. Inclusive dice que lo evangelizó, dice la traducción ahí en Gálatas. Ahí estaba Dios adelantando el evangelio. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces nos damos cuenta que estaba la descendencia natural, terrenal de Abraham como el polvo de la tierra, pero también estaba la descendencia espiritual, como las estrellas del cielo, donde le dijo, mira, cuéntalas, así será tu descendencia, en tu simiente, Abraham, serán benditas las familias de la tierra. O sea, ya era algo más de solamente el pueblo natural de Abraham, era el padre de la fe. Ahora ya no te vas a llamar más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. ¿Y cómo comenzó esa fe? Y vamos a leer algo en Romanos que nos va a llamar la atención y que aquí también lo dice, las pisadas de la fe. Solo que en Romanos dice que nosotros seguimos las pisadas de la fe de Abraham. O sea que nosotros estamos retratados en las peregrinaciones de Abraham. Y por eso no debemos pensar de que leer esas historias de Abraham, de Isaac y de Jacob es cosa antigua. No, hermano, es una cosa de suma actualidad. De pronto, cuando Dios te abre los ojos, el avance tuyo en la fe, de fe en fe, aparece retratado. Y de pronto te encuentras que tú estás en esta o en aquella etapa de la fe, que fue retratada anticipadamente en la caminata de Abraham, y no solo de Abraham, también después de Isaac y también de Jacob. Entonces, por eso dice, por la fe. Y aquí empezó la fe de Abraham. Empezó cuando estaba en Ur de los Caldeos. Era una de las ciudades antiguas. Siendo llamado, obedeció para salir, y aquí dice, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Note? Y eso lo dice también el propio Génesis. Salió sin saber a dónde iba. Y vamos a repasarlo ahí mismo en el Génesis para que esas frases nos llamen la atención. Vamos allí al libro del Génesis, al capítulo 12. Al capítulo 12. Pero Yahvé había dicho a Abraham, y aquí todavía es Abraham, sin la H y la otra A, Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces note que aquí ya está el principio de la iglesia, porque justamente eso es lo que quiere decir iglesia, viene de la raíz eklesia, o sea, llamado a salir fuera.
La iglesia es una asamblea, pero no cualquier asamblea, la asamblea de los llamados a salir del mundo, de los llamados a salir del paradigma del mundo, del territorio del enemigo. Amén. Para pertenecerle al Señor. Entonces al principio se nota más esa raíz ek. Ahora, ¿para dónde iba? Todavía no está tan claro. El lugar que yo te mostraré, o sea, todavía no te lo he mostrado bien, todavía estás en nebulosa, pero ya empezaste a creer en mí, aunque todavía no entiendes a dónde te voy a llevar. Note qué maravilla es eso. Y así fue nuestra fe, no sabíamos, pero intuíamos con nuestro espíritu la excelencia del Espíritu del Señor que nos llamaba. A veces hasta nos poníamos a llorar sin saber por qué llorábamos, ¿verdad? Porque aunque nuestro entendimiento no nos daba todavía abasto para comprender, nuestro espíritu percibía, y por eso hay mucha gente que lloraba sin saber, porque el espíritu sabía, aunque el entendimiento no comprendía, que el entendimiento es todavía algo más exterior que el espíritu, y primero percibe nuestro espíritu y después interpreta nuestro entendimiento. Por eso dice, cantaré con el espíritu, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces note que las cosas no empiezan en el entendimiento, sino en el espíritu. Y Dios nos hace poner atención a nuestro espíritu antes que a nuestro entendimiento. Él no sabía a dónde iba, no sabía cuál era ese lugar que Dios estaba diciendo. Pero entonces dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Ay, hermano, qué lindo es que Dios nos torne en bendición, porque a veces podemos ser maldición para la gente, pero que Dios quiera tornarnos en bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire lo que Dios tiene en su corazón, y escogió a este ciudadano, que no era ni siquiera el gran rey Hammurabi, que fue rey de Babilonia, pero tampoco era el rey de Ur, que los reyes de Ur son conocidos, son por la arqueología. Aquí ni siquiera es mencionado. Y se fue Abraham, como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Aquí no obedeció del todo a Abraham. Dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero él no salió ni de Lot ni de su papá, ¿no? Y estuvieron, dice, él salió a los 75 años y salió de Harán después. Y ahí sigue hablando otras cosas, ¿no? De ahí salieron para Canaán. Y después llegaron a Siquén y a Moré, o sea, está mencionando diferentes lugares, y después cuando leemos Génesis vemos diferentes altares. ¿Y por qué aparecen varios altares en la vida de Abraham? Porque cada altar es una consagración mayor de fe, porque un altar es renunciar a algo y ponerlo al servicio y en las manos de Dios. Eso es un altar. Por eso para Dios el altar es muy valioso, y ese altar lo vamos a volver a encontrar allá al final. Incluso en el milenio aparecen los hijos de Sadoc como los guardianes del altar. Para Dios el altar es la consagración. Los fariseos decían, bueno, si alguno jura por la ofrenda es deudor. Si jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda es deudor, tiene que dar esa ofrenda. Ah, si jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro, el oro. Pero Jesús dice, necio, ciego, lo importante no es el oro, lo importante es el templo, y lo importante no es la ofrenda, sino el altar. Porque el altar es el que santifica la ofrenda, el altar es el que hace que la ofrenda sea de verdad ofrenda.
Y el templo es el que santifica el oro, si no va a ser cualquier oro, como cualquier de un ídolo por allá afuera, no va a ser, o unas monedas por ahí del dios Mamón, del sistema bancario. Pero lo que Dios valora es que haya un altar y un templo. Y eso aparece a lo largo de toda la Virgen Betel, que después pasó con Jacob. ¿Se da cuenta? Ahí está cuando puso la libación que recordamos esta mañana. Ahí nos estamos dando cuenta del altar. Amén. En Betel. Entonces esos principios siempre van apareciendo y es necesario subrayarlos y que queden claros y empezamos a entender lo que para Dios es importante. No sabemos qué era lo que desayunaba Abraham. ¿Qué sería? ¿Qué le gustaría? ¿Sería que tomaba té o café o jugo de dátiles en ese lugar? No sabemos qué cosas, ¿verdad? La Biblia no nos dice cómo se vestía y qué color eran los vestidos de Sara. No sabemos. Pero lo que sí sabemos fue que aquí, allá y más allá levantó ciertos altares. Y eso era lo que el Espíritu Santo resaltaba. Y eso era lo que a Dios le importaba. ¿Quién sabe? A lo mejor una tarde. ¿Cuántas veces desayunó? Cantidad de días, semanas, meses, años. Casi 100 años vivió Abraham y cuando tuvo su hijo y después vivió otros años más. ¿Cuántas cosas de esas que a nosotros nos importan pasaron y no sabemos nada? En cambio, un altar a lo mejor lo habrá hecho en una tarde, pero para Dios esa tarde en que conversó con Abraham y Abraham se dedicó un poquito a Dios y se consagró. Y después hubo otro altar más profundo, porque primero Dios te va pidiendo cosas, porque Dios no te las quita, pero Él las va recibiendo en la medida que Adán se las dedica, y por eso lo que era importante para Dios eran esas paradas ocultas donde nadie lo veía, donde estaba a solas con Dios y se ofrecía a Dios en cierto nivel de fe. Aquí cuando Él salió de Ur, salió de sus seguridades físicas, salió de su familia para salir con Dios que no veía, que era invisible y no sabía para dónde iba, para algún lugar, sí, pero le creyó a Dios aún sin tener las cosas claras. Ese fue un riesgo que él corrió en las manos de Dios y que Dios apreció esa fe y lo consideró el padre de la fe, como quien dice: Abraham, quiero tener mucha más gente que empiece a creerme como tú empezaste a creerme. Pero cada nuevo altar tenía que dedicar otra cosa, poner en riesgo otro aspecto. Hasta después, hasta el propio Isaac se lo pidió, también otra vez en el altar. O sea que nos damos cuenta que los altares son los que nos registra la Biblia, no los desayunos, no los almuerzos, no los vestidos, no las fiestas, no el turismo, no las vacas, todas esas cosas que él tenía. Esas eran solo añadiduras, pero lo que para Dios era importante eran esos esporádicos momentos donde se consagró en serio. Eso era lo que estaba registrado en el libro de Dios. Amén. Eso es lo que le importa a Dios. Esa relación íntima donde le consagras algo y te arriesgas en él, y eso es lo que le permite a él manifestarse y llevarte hacia lo que él tiene planeado. Aunque tú no lo entiendas, confías que él te llevará a buen puerto. Por eso es Padre de la fe. Y por eso Dios dice ser el Dios de Abraham. Como si en vez de Abraham estar orgulloso de Dios, Dios estuviera orgulloso de Abraham. ¿No? ¿Qué cosa? El Dios de Abraham. Él quiere ser nuestro Dios. No solamente Él es Dios, Él quiere ser el Dios nuestro, el de Abraham, el de Isaac, el de Alexis, el de Alejo, el de Jorge, el de cada uno de mis hermanas también. El Dios de cada uno, donde nos confiamos y experimentamos a Dios y le damos ocasión de manifestarse. Vamos a decir, de aterrizar en la tierra.
Nosotros tenemos que hacerle pista al Señor para que Él aterrice. Amén. Aleluya. Entonces, aquí volvemos a pasar desde aquí de Génesis, porque hay, ya les mencioné esos dos libros que les recomiendo, el de Mackintosh y el de Watchman Nee, Transformados a su semejanza, el de Watchman Nee, o algunos lo llaman también el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el de Mackintosh, el estudio sobre el Génesis. Volvemos entonces allí, porque esta digresión hacia Génesis es debido a esta frase tan importante, por la fe, porque de eso se trata, de las pisadas de la fe, y esta fue la primera. Siendo llamado, obedeció para salir. Ese es el principio de la eclesía, llamado de eclesía, iglesia, esa es la iglesia, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y él anduvo mucho por ese lugar, pero vamos a ir viendo lo que sigue diciendo acá para que veas cómo Dios, el lugar es más que lo que nos imaginábamos. Como dice Dios, cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, Dios las tiene preparadas para los que le aman. O sea, Dios tiene la capacidad de asombrarnos, pero yo ni me imaginaba esto, es decir, es más allá de lo mejor que yo me imaginaba, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios que le gusta darnos esas sorpresas lindas, amén. Y Él es capaz, aleluya. Y nosotros queremos también alegrar tu corazón, Señor. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Lo que él sabía era que Dios lo iba a llevar. Ahora, ¿a dónde? No sabía, pero confiaba en aquel que lo iba a llevar a ese lugar. Eso es lo importante. Entonces dice, por la fe, o sea, primero salió y ahora habitó como extranjero en la tierra prometida. Ahora sí la cosa se puso un poco más profunda, porque le había dicho, bueno, vas a heredar una tierra, y lo llevó a la tierra y dice, mira la tierra, Abraham, recorre toda la tierra, esa te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y él andaba peregrinando por esa tierra. Y dice, habitó como extranjero en la tierra prometida. Note, ese es otro nivel de fe. Todavía no era el propietario, pero esa era la tierra. Pero vivió como extranjero. Y a veces imagínate, ¿cómo es eso, no? Morando en tiendas, o sea, sin arraigarse, aún en lo que era su herencia, no estaba aferrado. Esa era fe, esperando la hora de Dios, esperando que Dios haga lo que prometió. Pero mira, Dios mismo iba probando la fe de Abraham, iba conquistando más terreno de fe en el corazón de Abraham. ¿Ves? Dios estaba haciendo una obra en el padre de la fe. Y dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque Dios le prometió a Abraham, luego le pasó esa promesa a Isaac y se la pasó a Jacob. Pero miren lo que Dios estaba pensando, no era todavía aquella cosa tan pequeña, que ya de todas maneras para un hombre que Dios le dio una tierra, eso es grande, ¿no? Pero es que las promesas de Dios fueron altísimas. Y vamos a seguir, y mire esto acá, porque esperaba. Note qué era lo que esperaba. Fíjese en eso. Fíjese hacia dónde va dirigida la fe. La fe tiene la mira en la nueva Jerusalén. A pesar de toda la peregrinación, cuando Dios había dicho, hagamos al hombre, ese hombre colectivo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine. Ahí le está hablando ya del reino, le está hablando de la esposa, y esa es la nueva Jerusalén, y ese es el reino. Todo eso ya estaba escondido en esas palabras: imagen, semejanza, dominio. Ya estaba ahí, solo que no nos imaginábamos hasta dónde iba a llegar.
Pero mire cómo ya en el corazón de ellos, mire lo que dice: por fe habitó como extranjero, porque esperaba la ciudad. ¿Ve lo que esperaba? No era Beersheba, no era ni siquiera la Jerusalén celestial, que apenas la tomó David de los jebuseos. Él ni se imaginaba en la Jerusalén terrenal. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se da cuenta? O sea, esa es la fe apocalíptica de Abraham, que pasó también a Isaac, a Jacob y a Israel, y que Dios la ha venido edificando. Pero fíjese, Abraham ya esperaba esta ciudad. ¿Se da cuenta? ¡Qué cosa inmensa! Por la fe también, ahora pasa el caso de Sara, otro altar, otra experiencia, siendo estéril. Note cómo hace Dios. A veces uno no entiende, pero ¿por qué las otras personas nacen y tienen hijos? ¿Y por qué Sara es estéril? También Rebeca era estéril. También Raquel era estéril. También Ana era estéril. María no era estéril, pero era virgen. ¿Por qué Dios escoge este grupo de estériles? Recuerda lo que recordamos esta mañana, como el Señor le habló a Faraón, pero como para hablarle al diablo que está detrás de él. Para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces uno debe entender las oposiciones, las imposibilidades, como un desafío a nuestra fe para dar lugar a la manifestación de Dios. Bueno, la manifestación de Dios. ¿Por qué eran estériles? Para que se viera que es algo que el hombre no puede hacer por sí mismo, aunque quiera. Ella quería dar a luz, pero no podía. Entonces obedeció la ley del país, la de Hammurabi, el código de Hammurabi, y le dio a Agar. ¿Y qué engendró a Agar? El peor enemigo de Isaac, que todavía no nacía. Ismael, hasta hoy. Los aborrecen con todo el alma. Y después, cuando él ni ella podían más, entonces ahí Dios metió la mano y los rejuveneció. De tal manera que un rey se enamoró de esa viejita Sara. El rey Abimelech se enamoró de una viejita de 90 años. ¿Qué le pasó a esa viejita? Fue renovada, y el viejito también. Y nació Isaac de esos viejitos. ¿Se da cuenta? Eso el hombre no lo puede hacer. Entonces Dios a veces nos coloca en situaciones donde para nosotros es imposible, pero es como un desafío. ¿Vas a confiar en mí, en lo que te dije? ¿Vas a confiar en mí? Si confías, Dios hace maravillas. Dios hace lo que ningún hombre puede hacer. Pero nosotros tenemos que ser colocados entre la espada y la pared, para que la fe abra brecha, abra pista para el Señor aterrizar en la tierra. Porque lo que Dios quiere es venir a la tierra. Nosotros nos queremos ir para el cielo ya, pero el Señor dice: espérate un poquito en la tierra. Ora, hijo mío, ora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, porque en la tierra es donde es el problema. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Sojuzgar la tierra. En la tierra es donde está el enemigo. En Canaán es donde están los nefilim, la simiente de los nefilim. Pero yo te la daré a ti, a Israel. ¿Ve? Ahí existe una guerra cósmica en medio de la cual nacimos. Y Dios nos escogió como sus soldados. Mire, el ejército de Dios
un montón de señoras rodeadas de niñitos y unos pobres hombres. El ejército de Dios, uno pensaría en Miguel y eso, no, pero esa es otra guerra. Pero la que pelea el ejército de Dios, esas señoras, esos niñitos, personas llenas de enfermedades, de problemas, de sufrimientos, de confusiones y todo. Y el Señor habla con orgullo de ese ejército, porque con ese ejército es que está Yahvé de los ejércitos. Amén. Entonces ahí sigue hablando y dice así: por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Por fe recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Yo pienso que ella no solo estaba en la menopausia, sino en la requetemenopausia. Aleluya, qué Dios grande tenemos, hermanos. Y dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, lo que honra a Dios es nuestra fe. No andamos por vista. O si no, Dios nos hubiera podido recibir al Señor, nos lleva para el paraíso, o para la Nueva Jerusalén, la tiene allá escondidita, y nos lleva. Pero no es así. Dios merece ser creído para darle lugar a su expresión, su manifestación. Eso es lo que honra a Dios hoy, nuestra fe, a los ojos de los ángeles que lo están viendo siempre. Eso es lo que constituye heroísmo, creer sin ver, arriesgarse en su mano por la fe, honrarlo. Eso es lo que Dios valora y también los ángeles valoran. Entonces dice así: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, porque si Dios no le dice, para, ya vi, ya expresaste, Dios ya sabía, pero él quería que se expresara, ¿no? La fe, la obediencia de la fe. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, las dos descendencias, la natural y la celestial de Abraham. Conforme a la fe, ahora noten esto, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, porque el trabajo de Dios no es para una generación, sino para muchas. Y dice, creyéndolo y saludándolo. Esas son palabras claves. Debemos creer a Dios y saludar. Ahí está, Señor, qué maravilla. Saludando lo que ha de venir, saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que no es esta, la de esta tierra. ¿Se da cuenta? ¿Cuál entonces? Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, allá Ur de los caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver, pero Dios le dijo, salga de aquí, este mundo no es lo nuestro. Lo nuestro es más sublime, más grande. Nosotros no vivimos para aquí, nosotros somos peregrinos aquí. ¿Amén? Nosotros queremos algo conforme a la naturaleza de nuestro Dios. ¿Ve? Por eso estamos acá y el mundo nos puede ofrecer muchas boberías, pero Moisés también, ¿qué hizo? Desechó lo que le ofrecía Faraón y ser llamado el hijo de la hija de Faraón, porque saludaba como si estuviera viendo al que es invisible. Eso es la vida verdadera de fe. Entonces dice aquí, pero anhelaban una mejor, o sea, una patria mejor. Y esta palabra mejor aparece muchas veces en Hebreos.
siempre contrastando lo que no es mejor con lo mejor, un pacto mejor, promesas mejores, un mediador mejor, amén, y aquí también una patria mejor. Esto es celestial, celestial. Y entonces ahora mire lo que dice aquí: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque uno pensaría, bueno, pero este Dios les prometió unas cosas y mire, se murieron y nada. Fueron todos engañados, hubieranse dedicado a comer y a beber y a los placeres y al dinero y todas esas cosas. Pero dice, Dios no se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Porque dice acá, porque les ha preparado una ciudad. ¿Ve? Cuando el resto vea lo que estos estaban siguiendo, parece que estaban ilusionados, siempre el mundo sale con eso, los filósofos salen con eso, están estos pobres engañados, en vez de disfrutar del mundo acá, mire lo que están haciendo, dice que cantando aleluya y por ahí no se ve nada, porque andamos por fe, no por vista. Pero Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios por lo que nos ha preparado. ¿Ve? Pero es necesaria la fe y la paciencia hasta la última hora para que Dios sea glorificado, y toda la gente que tiró la toalla por el camino en aquel día van a decir, bienaventurados aquellos que permanecieron en la fe, en la obediencia de la fe con paciencia hasta el fin. La palabra de la paciencia, la perseverancia, la constancia, hipomené del Señor. Entonces ahí dice, les ha preparado una ciudad. Y aquí aparece la ciudad, que era la que ellos esperaban, es la que Él les ha preparado. ¿Se da cuenta? Y esa ciudad es la Nueva Jerusalén que aparece al final de la Biblia. Y la peregrinación comienza desde el principio. Y esa ciudad está escondida en una palabra que ya esta mañana la recordamos. Y domine. ¿Ven? Ahí está escondido el reino. Primero el milenial y después el eterno, que es el que tiene que ver con esta ciudad. Hagamos al hombre, ¿ve?, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, domine. Ahí está escondida la ciudad. Todas las ciudades de la tierra andarán a la luz de esta ciudad. Y qué honra la que se nos está concediendo hoy de andar por la fe, especialmente ahora que está avecinándose la gran tribulación, la hora más oscura. ¿Ve? Es la hora de la fe. Esta es nuestra hora, esta es la hora que glorifica a Dios, cuando tenemos que andar por fe y parece que no sentimos nada, no vemos nada, el diablo está gritando cosas para amedrentarnos, para asustarnos, que eso es lo que a él le gusta, asustarnos, aterrorizarnos, y no vemos nada y estamos impávidos, porque hemos aprendido a conocer a Dios en el Espíritu y a confiar en Él en el momento difícil. Y ahí es que nos tenemos que acordar de todo esto que yo predico, me lo tengo que acordar en la hora difícil. Tú también, que también predicas, también das testimonio. Amén. Amén, hermano. Esto honra a Dios. Amén. Él merece esta fe. Ya con lo que conocemos de Dios, con lo que hemos recibido hasta aquí, ya Él merece ser adorado. Amén. Ahora Él dice que a los que le aman les tiene preparada cosas que ojo ni vio, ni oído yo, ni se le han ocurrido al corazón de hombre. Esa es la fe. Y la fe tiene sus etapas. Vamos a llegar a esa parte cuando terminemos este pedacito aquí todavía en los patriarcas. Por la fe Abraham, cuando fue probado, note, fue
probado. La fe es probada, por eso se habla de las batallas de la fe. El mismo Señor Jesús fue probado, imagínense, Él fue probado. Y Él dijo, vosotros que me habéis acompañado en mis pruebas, yo os asigno un reino. O sea, acompañar en las pruebas no es solamente ver cuando Él es probado, sino también ser probados como Él. Eso es acompañarlo en sus pruebas. Yo os asigno un reino. El mundo se burla de esto, los incrédulos se burlan, se creen muy sabios. Pero la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Porque se le conoce en espíritu. Porque Él es espíritu y nos dio espíritu. Entonces dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac lo mismo que le había sido confiado. Se le pidió que lo arriesgara en las manos de Dios. O sea, él no se aferró con fuerza natural. Él honró a Dios diciendo, poderoso es Dios para cumplir su palabra. No voy a pelear por mi propia fuerza, voy a confiar. Se das cuenta que son distintos altares y cada altar es una prueba mayor para conquistar un terreno mayor, para poder dar más lugar a Dios de manifestar su gloria y de alegrarse con sus hijos y que sus ángeles también se alegren, porque todas estas nuestras caminatas de fe son la película que está de moda en el cielo. Aquí puede que esté de moda la guerra de las galaxias o el parque jurásico de los dinosaurios, pero el cielo está viendo una película diferente. Los ángeles están viendo un espectáculo, que es este espectáculo, primero el de Cristo, ¿no? Y después el de la iglesia, el de los vencedores. Es como si estuviéramos en la arena del Coliseo romano, con gladiadores, con leones y todo, y la gente viendo a ver en qué va a parar todo. ¿Será que Blandina va a negar al Señor? Esa hermana llamada Blandina, que era una esclava, que llegó a ser mártir y animó a los mártires, sufrió terriblemente. Imagínese, hermano, ahora ella estará feliz, súper feliz de haber pasado por ahí, no huir, sino enfrentar aquello. Entonces dice así: cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y esa es la fe en la resurrección. Porque Isaac es una figura de Cristo, es la simiente de Abraham, en la cual serían benditas las naciones. O sea, es una figura de Cristo, andaba cargando la leña por donde Jesús cargaba la cruz. Pero regresó vivo, como Jesús. La fe de Jesús. Amén. Entonces dice ahí, ¿de dónde? O sea, de entre los muertos, en sentido figurado, o sea que esto es toda una figura. La vida de Isaac es una figura también. En sentido figurado también le volvió a recibir. Note cómo captaba Lucas, no si era Lucas el que escribió esta carta, cómo percibía a Cristo en los patriarcas. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, y hasta hoy se están cumpliendo. Ahí están las bendiciones de Jacob al final de Génesis. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
y ahí después continúa con José, pero yo escogí la parte patriarcal primero. Ahora sí vamos a aquel pasaje en Romanos, que lo mencioné, pero pongámosle mucha atención, porque ahí es que nos confirma que todo esto tenía que ver con nosotros. No era solamente una historia del pasado, sino era nuestra historia escondida en las peregrinaciones de estos patriarcas, de los cuales Dios se gloria ser Dios de ellos. Dios dice, yo soy, como si dijera con orgullo, soy el Dios de Abraham, el de Isaac. Puede ser que el de Hammurabi fuera Moloch o cualquier otro, pero el de Abraham era Dios, el Dios único y verdadero. Ahora estamos en Romanos capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 9. Romanos 4 desde el 9. Es pues esta bienaventuranza, o sea, eso de ser perdonados de los pecados e iniquidades, de ser cubiertos nuestros pecados, de que el Señor no nos inculpe de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Entonces note que Pablo aquí, en aquellas cosas de la historia, dice, ¿cómo le hizo Dios la promesa a Abraham? ¿Ya estaba circuncidado o todavía no? Todavía era un incircunciso como cualquiera de nosotros. Entonces la promesa no es solo para los circuncidados, aún para los incircuncisos, aún para los gentiles. Note cómo Pablo no solo leía una historia como del pasado, él leía la historia de su propia vida en la historia de los patriarcas. Y eso es para lo cual fue escrita. Amén. Entonces dice así, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, y de esto nos habla Colosenses, que nosotros somos circuncidados en Cristo, que Él es nuestra circuncisión, que aquella circuncisión que era de la carne era apenas una figura de la verdadera, y por eso incluso antes de venir Cristo y de venir Pablo, ya Isaías hablaba, circuncidad vuestros corazones y no vuestros prepucios. O sea que la circuncisión tenía un sentido espiritual. Entonces no estamos leyendo cuando leemos a los patriarcas solamente cosas de los abuelitos. Estamos leyendo nuestra propia vida espiritual, nuestro propio avance en Cristo. Entonces dice así, y recibió, verso 11, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. O sea que cuando verdaderamente hay fe que nos justifica, también nos libera de la carne, porque eso es la circuncisión, cortar con la carne. El que anda en la fe, el que anda en el Espíritu, no anda en la carne. Y ese es el sello, ¿ve? La señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, también de los gentiles, de la iglesia, o sea, de las estrellas del cielo, no solo de los granos de polvo de la tierra, a fin de que también a ellos, note, ya esto se da cuenta que no es solo para ellos. Por eso es que nos detenemos a comernos este pollito, saboreándolo bien, chupando los huesitos y todo. Mi esposa dice que esa es la parte más sabrosa. También a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Qué precioso! Amén.
también a ellos. Y Padre de la circuncisión, ¿no?, de los hebreos, ¿no?, para los que no solamente son de la circuncisión. Entonces ahora miren esta frase tan importante aquí del verso 12, sino que también, note, también, no solo ellos, pero también ellos, y ahí en ese también estamos nosotros, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Note esa frase. Hoy se sigue, debemos seguir, siguen las pisadas de la fe. Esas son varias, que son toda esa caminata, esos distintos altares, esas experiencias de fe en fe y para honrar a Dios por la fe, que es la fe del Hijo de Dios, que se reproduce en nosotros y madura, creciendo hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. No es solo fe en el Hijo, es la fe del Hijo en la cual crecemos, y en el conocimiento de Dios que tiene el propio Hijo, que es la simiente de Abraham definitiva. Entonces note que aquí existe algo que se llama pisadas de la fe que tuvo Abraham cuando todavía era incircunciso. Pero dice que seguimos esas pisadas. Entonces por eso cuando leemos a Abraham, estamos mirando el mapa, como cuando tenemos que llegar a un campamento y no hemos ido y nos toca mirar, a ver, no hay que doblar aquí por aquí, aquí cuidado se mete, que aquí dice que va a llegar por allá, quién sabe dónde, hay que dar la vuelta por este lado. Y este es el mapa de nuestras pisadas de fe. Dios permitió que él creyera y fuera probado en cosas que nosotros todavía no hemos sido probados en ellas. Pero ¿qué nos está enseñando aquí Pablo por el Espíritu Santo? Hebreos. ¿Quién nos está enseñando? Que nosotros seguimos pisadas de fe que ya fueron seguidas, y por eso Abraham es llamado padre de la fe. Y no solo de los judíos o de Israel en general, sino de los creyentes aún que vienen de la gentilidad. ¿Se da cuenta? Pisadas de la fe. Seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham cuando aún era incircunciso. Después fue circuncidado y también fue probado, porque la circuncisión fue cuando Ismael, y todavía después vino la prueba de ofrecer a Isaac, que era después. 14 años tenía Ismael cuando nació Isaac. Hasta Abraham pensaba que iba a ser Ismael el hijo. Dijo, no, no te le dará este, sino el que yo te daré. Ese me lo diste tú con tu esfuercito como para ayudarme, pero Abraham, no es este. Yo te dije que era por Sara, ¿no? No te dije que era por Sara. Y tú te reíste, ¿no? Sara, por eso se va a llamar Risa, Isaac. Eso se llama las pisadas de la fe. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos y vemos así a vuelo de pájaro, que es lo que tenemos que estar haciendo aquí, las distintas pisadas, esos distintos altares. Ya mencioné que hay cosas que la Biblia no nos dice ni qué clase de cosas comían ellos. Sí, de vez en cuando aparece una pista que hay que comieron panes en el rescoldo con carne y con mantequilla. Bueno, cuando Abraham lo recibió a Dios antes de la Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y también pan y vino cuando Melquisedec. Todas esas etapas, pisadas de la fe, ejercicio de la fe en las salidas, en los altares. O sea, un altar es consagrarse y arriesgarse un poco más en Cristo. Eso es un altar, arriesgarse más en honra al Señor en quien creemos. Arriesgarse, porque a veces nosotros no tenemos la fe puesta en Cristo, sino en la cuenta bancaria. Ay, 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 ay.
Yo sé que algunos van a decir que estoy loco cuando menciono estas cosas, pero es que de aquí a poco no le va a servir la cuenta bancaria a menos que la relacione con la marca de la bestia. Ahora es que hay que entrenarse en la fe, ahora. Esto no es para forzar a nadie a nada, usted vaya donde usted quiera. Pero estoy siendo realista diciéndole lo que se está viniendo en la hora de la noche, porque Jesús dijo que ahora es que tenemos que empezar a actuar, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar en esto, en lo del Señor. Sin embargo, el Señor dice que habrá pequeño socorro para nosotros, y hay que confiar, y hay que vivir por la fe, y hay que creer, correr riesgos en el Señor. No digo que haga locuras, pero algunas cosas que hoy pueden parecer locuras son la sabiduría, porque mañana ya será tarde. Hay que aprender a confiar. No digo que haga cosas locas, haga lo que dice la palabra, para eso el camino ya está trazado. El camino es Jesucristo. Y ahí vemos a Cristo obrando en Abraham, es la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, que fue expresada por un camino de riesgo, pero riesgo en el Señor. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de lo que parece seguro que eso se va a hundir. No invierta lo suyo en un banco en bancarrota, donde va a perder. Ponga las cosas en el Señor, siga al Señor, confía al Señor, sírvale al Señor, invierta en el Señor. Y la Biblia habla también de cuentas corrientes en el cielo. No habla así en Filipenses, no dice que Él no está diciendo esto para que lo ayuden a Él ni nada, sino para que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? Cada uno tiene una cuenta en el cielo. Jesús dijo que pongamos nuestra fe en esa cuenta en el cielo, en el Señor. En Filipenses habla de esa cuenta en el cielo. O sea, es hora de, como aquellos hermanos que no llovía ni nada y empezaron a plantar papas en el desierto sin lluvia ni nada, porque ¿qué hacían? Confiaron en Dios, tan pronto terminaron de plantar, llovió ahí llovió. Y los hermanos se volvieron millonarios de tanta papa que recogieron. Ustedes conocen esa historia. Ah, bueno, y les voy a contar otra historia, solo para ilustrar. Allá en Colombia, como seguramente que aquí también, solo que ustedes aquí están más al sur, se llegó en lo que se llamaba el fenómeno del niño. Hay el del niño y hay el de la niña, son contrarios, pero son problemas climáticos por el asunto de las corrientes marítimas y que en unos lugares traen mucha lluvia y esa es la niña, o una sequía terrible y ese es el niño. Se le dice el fenómeno del niño porque es por la época ya en el hemisferio del norte de la Navidad que nace el niño Jesús, ¿no? Entonces le llaman el fenómeno del niño. Entonces allá en Colombia pasaban así 6 meses de sol, una sequedad terrible, no llovía, una sequía tremenda. Y no sé si tú fuiste a Chiquinquirá, alcanzaste a ir en este viaje. Bueno, quiero llevarlos para que vean, si ahora que Dios si Dios lo permite que lleguemos allá. Un hermano tenía 2 finquitas cerca una de la otra, un pedacito acá y otro pedacito ahí cerca. Y él inclusive sacó un maizal que tenía para levantar, y él de su propio dinero levantó un salón para reunirse a la iglesia, porque nos reuníamos ya en una casa y se llenó la casa y ya se multiplicaban los hermanos. Entonces él de sí mismo sacó un pedacito de la tierra que no era muy grande y sacó y separó un maizal y quitó el maizal y él levantó un salón para reunirse los santos que no cabíamos ya en la casa y era en el campo. Y era esa época, hermano,
del fenómeno del niño, de sequía total, todo mustio. Y ahí empezamos a reunirnos en aquella salón así, inclusive era un poquito más grande que este. Y lo construyó él solo, él mismo, y lo ofrendó para el Señor. Y ahí nos reuníamos los hermanos y venían de las veredas a reunirnos ahí. Hermano, en pleno fenómeno del niño, sequía por todo lado. Empezaba la reunión el domingo a las 3 de la tarde. Y íbamos más o menos de 3 a 6 de la tarde, duraba la reunión, adorando al Señor, cantando y enseñando la palabra, en fin. Hermano, empezaba la reunión a las 3 de la tarde, no una vez, varias veces se repitió esto en este mismo horario. A la hora de la reunión, a las 3 de la tarde nos reuníamos, por ahí a las 3:05, cuando habíamos ya empezado la reunión, empezaba a llover en plena sequía y solo llovía en las fincas del hermano, en esa pequeñita y en la de al lado. El resto todo seco. La primera vez que aconteció, nosotros ni siquiera habíamos orado pidiendo lluvia, pero empezaba la reunión a adorar a Dios y empezaba a llover. Y el primer día pensamos que había llovido por todas partes. Cuando terminó la reunión terminaba a las 6, por ahí faltando 5 o 3 minutos para las 6, paraba de llover. O sea, llovía mientras orábamos, cantábamos, adorábamos, estudiábamos la Biblia y llovía. Cuando salimos, solo había llovido en la finca del hermano. El resto todo estaba seco. Y en la finca llovía. Llegamos el próximo domingo, no estábamos pensando en eso, estábamos adorando. Empezaba a llover de nuevo. Y así fue varias veces. Solo llovía el día de la reunión, a la hora de la reunión, y ahí en la finca donde el hermano había ido para el Señor. El resto era todo seco y las plantas del hermano todas frondosas, los maíces altos, las flores todas lindas y abajo todo, por todos lados, todo reseco. En el pleno fenómeno del niño era como en Gosén. Había oscuridad en todo Egipto, pero allá había luz. Y así era, hermano. Quiero mostrarte esa finca. Era increíble, hermano. No era un día, no fue una casualidad, porque ya fueron varios domingos así. Solo llovía en la finca mientras estábamos de reunión. Empezaba la reunión, pero era una cosa demasiado evidente, hermano, muy evidente. Entonces, fíjate, Dios no ha cambiado. Él es el mismo Dios. Él es capaz de hacer estas cosas. Entonces, no vamos a poder hacerlo aquí, leernos otra vez toda la historia de Abraham y la de Isaac y la de Jacob, pero algunos puntos que le llamó la atención. El punto de los altares. Que los altares son la expresión de la fe, un riesgo mayor en las manos de Dios. Confiar en Dios. Eso quiere decir la vida de altar y de tienda. Una vida de altar quiere decir una vida donde tú te consagras a Dios, confías en Él. Y de tienda quiere decir que no pones raíces en esta tierra, sino que estás disponible a ser llevado por el Señor donde Él te quiera llevar. Lo importante no es irse uno, sino que Dios lo lleve. Sal de tu tierra. Dios nos quiere sacar del sistema, nos quiere salvar de los paradigmas de esta tierra. Como dice cuando Balaam quería maldecir y Dios le cambiaba la respuesta a Balaam y venía y dice, entre otras cosas que dice, cuán hermosas son tus tiendas, no he visto iniquidad en Jacob. Y mire esa frase, un pueblo que no será contado entre las gentes. Porque el mundo cada vez está juntando la cizaña en manojos para quemarla. Ya quieren marcarnos como si fuéramos vacas y meternos en los camiones para el matadero. Y cuando no se tiene fe, no se ejercita la fe, entonces dice, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Se necesita creer en Dios. Creer en Dios. Porque eso va a ser una prueba para el mundo entero. La Biblia habla de eso.
de la hora de la prueba para probar el mundo entero. Si no se cree de verdad al Señor, hermano, ahí se va a ver dónde está nuestra fe, dónde están nuestras raíces. Y por eso la palabra es vida de altar y de tienda. Altar quiere decir consagrado para el Señor, confiando en Él. Y tienda quiere decir disposición para el Señor. Disposición para que Él te lleve, a lo mejor tú no sabes, lo que sí sabes es quién te lleva. Eso es lo importante, que el Señor sabe a dónde nos lleva, que hay que creerle en Él, tener una comunión con Él, sincera, y entonces dar ocasión a que Él haga sus milagros, y Él va a hacer sus milagros. No estoy diciendo que no use la sabiduría, no estoy diciendo que no use las previsiones, que no administre bien las cosas, administre bien lo que tiene, pero no ponga todos sus huevos en una sola canasta, porque si esa canasta se le cae, pierde todos los huevos. La palabra nos da dicas, o sea, instrucciones. Dice, por ejemplo, la Biblia así: bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo, en esto y en esto. O sea, Dios te va a dar sabiduría para poner unos huevitos acá y otros allá. Si estos se quebraron, hay estos otros aquí y estos otros allá. No poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Me entienden el dicho, verdad? Eso quiere decir que Dios te dé sabiduría, porque si se te cierra para acá, Dios ya tenía preparado. Y Dios puede utilizar tu buena disposición, tu sabiduría, pero pídele que sea Dios el que te guíe. Pídele que sea Dios el que te diga cómo moverte, en qué invertir y en qué no. Yo no te voy a decir esas cosas puntuales, solo estoy llamando la atención que es una hora de fe y de sabiduría. Fe para creer en el Señor y confiar en su palabra, y sabiduría es atender lo que dice su palabra. A veces nosotros pensamos primero en la casa y después en el alimento. Dios dice: antes de levantar tu casa, dispón tus labores en los campos. Dispón tus labores en los campos. Porque así cuando termine de edificar tienes con qué comer. Pero si lo inviertes todo en la casa y después no puedes comprar en el supermercado, a no ser que sea con un determinado sistema. ¿Eh? Entonces por eso dice: antes de edificar tu casa, dispón tus labores en los campos. Hasta te dice qué hacer hasta con la leche. Está en Proverbios. Uno pensaría que no habría esas porciones de la palabra que se ocupe hasta qué hacer con la leche. Pero sí, qué hacer, haz esto así, esto es para esto es para aquello, esto cúbrelo con esto. Vuelve a leer la Biblia, a ver qué frases de ella te llama la atención el Espíritu Santo, a ti en particular. Léela con cuidado. ¿Ves? No estoy diciendo que hagas cosas movido por temor, nunca debemos hacer las cosas movidos por paranoia, por angustia, sino por sabiduría, y la sabiduría está en aferrarnos al Señor y tener fe. Contar con el Señor. Él a veces permite que seamos estrechados por todos lados para confiar en Él, no hacer cosas movidas por el miedo, como dice la Escritura, que saldremos sin miedo, sin apresuramiento. ¿Ve? Que nuestra fortaleza es confiar, y a veces incluso hasta estarse quieto. Estad quietos y ved que yo soy Jehová, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, conocer la palabra, que ella nos dirija, pero la confianza debe ser en el Señor. Debe ser en el Señor. Y ahí cuando empiezas a ver la vida de los patriarcas, ahí vamos a ver eso. Las pisadas de la fe. Cada altar es más profundo. Es un riesgo mayor, pero un riesgo en Dios.
todo riesgo que es en Dios deja de ser un riesgo. Pero cualquier otra cosa que nosotros pensamos que es firme, de verdad no lo es. Solo Dios es firme. Entonces, confiemos en Dios, no vamos a actuar de una manera insensata. Él también nos dio los 5 sentidos para usarlos, pero usarlos en unión con Él, preguntándole a Él, conversando con Él, pidiéndole dirección y haciendo las cosas como que hay Dios. Y a la vez también hay cosas que Él quiere que administremos en unión con Él. ¿Amén, hermanos? Entonces, todo esto es para llevarnos a esa ciudad. Y por ahí usted va viendo las partes que le acontecen después a Isaac y las partes que le acontecen a Jacob. Solamente me quiero detener en Jacob, no en toda su historia, sino en y con esto termino esta parte, lo relativo a Betel, porque es tan evidente, ya lo mencionamos hoy, hacemos una lecturita para que resalten aquellas frases especiales y descansamos ya de esta parte. Entonces vamos ahí a Génesis, vamos a buscar en Jacob. Voy a saltarme varias partes de Jacob y llego solo al 28 de Génesis. Salió pues Jacob, verso 10 del 28 de Génesis, de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar. Así también nosotros llegamos a un cierto lugar. Aquí es una cosa interesante. Jacob había estado huyendo porque él había hecho sus negocios y claro, se quedó con la bendición que Saúl le vendió, pero ahora Esaú ya como que la quería, ya la había vendido. Entonces le tocó a él irse por allá lejos. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Entonces, para no andar a oscuras. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar, o sea, tomó una piedra como almohada. Es decir, la piedra de cabecera, donde recostar la cabeza, y soñó. Ahí viene Dios e interviene, hermano. Eso es lo precioso cuando Dios interviene en nuestra vida. Por eso hay que estar muy atento. Así como a Dios le importan nuestros altares y oraciones, no tanto que desayunamos para eso, pues una u otra cosa está bien. Pero los altares para Él son importantes, así también para nosotros las palabras de Él, las instrucciones de Él, como este sueño. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Todavía no, leyendo hasta acá no sabemos, pero ya sabemos que cuando pasemos unos versos, estamos en Betel. Entonces, como ya no estamos leyendo por primera vez, Betel quiere decir casa de Dios. Ya habíamos visto el motivo de la edificación en el caso de Eva, ¿no? Que Dios le tomó una costilla a Adán y le edificó una mujer. Y ahora vuelve Dios y reitera este principio. Dios no le puso Betel, pero se lo reveló y Jacob fue el que supo cómo llamarlo y le puso el nombre que era. Lo que menos iba a imaginar Jacob, ¿no? Ellos andaban aprendiendo de Dios, aprendiendo de aquella ciudad a la que Dios los conducía, esa herencia plena. Y aquí comienza a desarrollarse la tipología un poco más, pasando de Eva a Betel. Una escalera que estaba apoyada en tierra. O sea, Dios no quiere quedarse
solo en el cielo. Él quiere bajar a la tierra. Cuando era el tiempo del tabernáculo, bajó hasta el monte Sinaí y le dijo, háganme allá un santuario allá abajo, porque yo quiero morar en medio de ustedes, rodeado de hijos y de hijas allá abajo en la tierra. Hizo bajar del monte, pero pidió que le hiciéramos un santuario. Pero a la vez, Él es el que dijo que iba a hacer eso. Pero a la vez nos pide que nosotros hagamos lo que Él va a hacer. O sea, ese es el principio de colaboración. Dice así, el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga igualmente. ¿Recuerdan ese versículo? O sea, Dios lo hace desde el mundo invisible, pero Él quiere tener un lugar donde apoyar la escalera en la tierra. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Natanael? Natanael, de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa es la piedra de cabecera, la primera piedra de Betel. ¿Ve? Dios quiere tener un contacto en la tierra, como le dijo, mire, le dijo David, Sadoc, ¿quién va a quedar conmigo acá sino tú? Quédate acá. Yo me voy, pero cualquier cosa que pase acá, tú me la avisas y estamos en contacto. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí está el reino del enemigo. Aquí esos imperios son las cabezas del dragón y sus cuernos. Pero él quiere tener su Sadoc aquí en la tierra, los hijos de Sadoc. Dios quiere tener aquí donde Él poner el pie, porque Él viene a recuperar la tierra, sojuzgar la tierra, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces necesita gente en la tierra que esté en contacto con Él y que esté con la causa de Él y que sea el vehículo o la carrilera o la pista donde Él pueda aterrizar. ¿Ve? Entonces ahora Dios está siguiendo a Jacob y Jacob se está yendo, pero Dios lo va a volver a traer a este lugar de contacto, porque Él está muy preocupado con sus cosas personales, haciendo sus negocios, y Dios tiene que ir tratando con Él, y cuando ya todo se le volvió cara larga, por todas partes cara larga, ya no queda otra salida sino mirar para arriba, y ahí Dios le dice, vuelve al lugar de donde viniste, vuelve a Betel y quédate en Betel. Pero esta fue la primera vez que el cielo se comunicó, cuando Él estaba en el punto de Betel, que se llamaba primero Luz y después Betel. Entonces dice acá, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cómo nos recuerda esto? Lo que le dijo Jesús a Natanael. Ahí está el punto de contacto, ahí está mostrando que aquí es una tipología, pero que allá el edificio cuya piedra de cabecera es el Señor Jesús y que Él edifica, que es la iglesia, esa es la verdadera Betel. ¿Ve? Por eso habla con ese lenguaje análogo, semejante. Entonces dice, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por esta escalera, y he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella y Jacob en los de abajo, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Ahora va a querer ser también el de Jacob, y luego el de Israel, y luego el de todas las naciones de la tierra. Pero empezó así: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa es la buena tierra, que es figura de Cristo, según Hebreos 3 y 4. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en
ti y en tu simiente. Note cómo Dios sigue con su trabajo con la siguiente generación, ¿no? Qué precioso. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Qué precioso. Y volveré a traerte a esta tierra. Por tanto te está yendo, ¿no? Pero yo voy a ir detrás de ti, te voy a volver a traer acá. Así sea con la cara larga del tío Labán. El instrumento que Dios usa es cosa de Dios. Lo importante es que vuelva a ese lugar. Ese es el lugar donde hay que estar. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya, qué frase preciosa. No te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Yo voy a hacer esto. Y yo lo voy a hacer. Y no voy a dejarte. Donde tú vayas, yo voy a ir contigo y voy a estar haciendo, hasta que te traiga a este lugar, para que te quedes aquí. Este es tu lugar, ¿no? Y le dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Qué lindo es cuando sus ojos le son abiertos y ve la mano de Dios que estaba escondida, pero estaba ahí. Gloria a Dios. Hermano, eso es lo que te alegra. A veces parece que todo está oscuro, pero una pequeña señal de Dios que te hace saber que Él está ahí, tú tomas fuerza y dices, aquí está el Señor con esto, adelante. Y así tenemos que aprender con un pequeño movimiento que Dios nos haga entender que está ahí, seguir por la fe. Ya lo vimos. Esa señalcita fue suficiente, debe ser suficiente. ¿Amén? Y entonces dice, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. O sea, la solemnidad de Dios. Una vez nos aconteció algo en casa, de la presencia del Señor, y mi hijo Esteban era pequeño, y al otro día él me dijo, papá, ¿a uno le da miedo Dios? Porque había sentido tal solemnidad en una visitación que tuvimos del Señor, rodeándonos con su arco a toda la familia, que él era niño, se quedó aterrado de la solemnidad de la presencia de Dios. Papi, ¿uno le da miedo a Dios? Porque había experimentado la presencia del Señor en casa. Bendito el Señor. Entonces dice aquí, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que lo que Dios buscaba, ¿ve? Me haréis un santuario, lo va a decir después otra vez a Moisés, casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Ya no es cualquier piedra común. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz, o sea, almendro, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, un poco más negociante que Abraham, ¿no? Abraham no puso tantas condiciones, ¿no? Y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Voy a saltarme unos capítulos para completar esto de Betel. Entonces ustedes ven lo que dice allí en el 31, Jacob huye de Labán. Luego en la huida se prepara para encontrarse con Esaú, y ahí viene Peniel, lucha con Dios, o sea, Dios lucha con él. Luego se reconcilian, pero Dios en el 35 llegamos, 35, y dice, Dios bendice a Jacob en Betel. Note que hasta aquí mencionó
la piedra y la unción. Pero ahora dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Él no se quería encontrar con Esaú, pero Dios le hizo encontrar y ver como si el rostro de Esaú fuera el rostro de Dios, porque Dios nos hace encontrar con nuestros errores, con los hermanos, y nos damos cuenta que fue Dios que nos puso entre la espada y la pared y que no nos podemos escapar. Esa es la revelación de Betel. A veces estamos huyendo y huyendo y huyendo, y llega un momento en que dicen, no huyas más, que cuando te encuentras con tu hermano con quien tienes problemas, te estás encontrando es conmigo. Era el rostro de Dios que vio cuando vio a Esaú. Te estás encontrando conmigo. ¿Por qué? Porque eso a dónde nos lleva. ¿Cuándo fue esa experiencia? ¿Rumbo a dónde? Rumbo a Betel. Betel había sido un punto de revelación. Él había visto la casa de Dios, pero no se había consagrado hasta la sangre. No se había comprometido con la revelación. En el 28 aparece la revelación. Allí está la piedra, allí está el aceite, pero no está la libación. Y Pablo, que dice en Filipenses que él derramó su vida en libación, en el servicio de la fe de la iglesia. O sea que para Dios es importante Betel. Yo no debo tener las cosas religiosas para que me satisfagan a mí, sino hasta donde le satisfagan a Dios, y hay que estar dispuesto a llegar hasta derramarse en libación, que es lo próximo que se hizo en Betel. Vuelve de todas las vuestras que has dado y vuelve a Betel y quédate ahí en Betel, quédate en Betel. ¿Ve? Ahí es donde está el interés de Dios. Dios está edificando su casa. Y ahí es donde no podemos más huir de nuestros hermanos, porque Dios nos hace encontrarnos con nuestros hermanos como si nos encontráramos con Dios. Nos encontramos otra vez con lo que hemos hecho. Algún día nos volvemos a encontrar con lo que hicimos y podemos huir, pero Dios no quiere que huyamos. Quédate ahí en Betel. Yo te dije que te iba a acompañar y te he acompañado todo el tiempo, pero yo también te dije, te voy a volver a traer a este lugar. ¿Cuál lugar? Betel. Y ahora ya lo agarró Dios. Se le volvió un problema por todos lados y ahora ya tenía que salir. Y se iba a encontrar con quien no quería y cosas, huyendo. Y hay que aceptar la realidad y someternos, o sea, libación. Libación es uno de los puntos en el camino. Libación es un nivel de altar. Pagar el precio que sea para que Dios tenga un lugar en la tierra como Él lo merece. Señor mío, esto no se lo predico a otros, sino a mí mismo. Entonces dice así: levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, como quien dice, ya habías hecho este altar y ahora vas a tener que hacer uno más profundo en este mismo lugar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos. No tengo otro Dios ni otro interés. Este es mi Dios, el Dios de Betel. Y dice: que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia,
Ahí las cosas todavía eran personales de Jacob y Dios lo ayudó. Y ha estado conmigo en el camino que he andado, o sea, aprendió de la fidelidad de Dios. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió, como quien dice, los enterró debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Eso es como la cruz, ¿no? Y salieron, aleluya. Ahora mire lo que pasó. El terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, cuando Jacob pagó el precio, vino el terror de Dios sobre los otros. Ni se atrevían, como cuando Labán quiso venir y dice, mire, no te atrevas ni siquiera a hablarle descomedidamente. Primero le hacían mala cara y se vino enojado, pero Dios dijo, no le hable descomedidamente. Hermano, cuando el celo de Dios es tan delicado por las personas, yo voy a contar aquí una experiencia negativa que yo tuve, para que sirva como ilustración, así a mí me dé vergüenza. Una vez sucedió, por respeto al hermano, no voy a decir su nombre, un querido hermano, un siervo de Dios, le sucedió una cosa chistosa. Y yo no quería hablar mal de él, ¿no? Yo no quería ni rebajarlo. Solamente que iba a contar la anécdota, pero yo no me puse en el lugar de que él iba a ser ridiculizado por esa cosa chistosa que le aconteció, que yo iba a contar descuidadamente. Y estábamos en una sala conversando y había una ventana abierta, yo estaba aquí sentado y la ventana estaba abierta, acá, una para este lado, otra para ese lado, y estábamos conversando y yo iba a contar la anécdota. No tenía en mi corazón, pienso yo, ninguna intención de hacer lucir ridículo a un hermano, un siervo de Dios. No, yo no quería hacerlo lucir ridículo ni nada. No era mi intención rebajarlo, pero como que no me di cuenta del celo que Dios tiene por cada hijo suyo y cada siervo. Y si yo contaba una cosa que sucedió de verdad, pero se iban a reír de él y Dios no iba a tolerar eso. Ahí comprendí el aprecio de Dios por cada uno de sus siervos. Y en el momento que iba a abrir la boca y comenzar a contar una anécdota, hermano, vino esa ventana y ¡pam! Me dio la ventana sola. No había nadie, nadie cerró la ventana, nadie le empujó, yo pienso que sí, un angelito. Y tan pronto iba a abrir la boca, la ventana ¡pum! Me dio un totazo. En ese totazo entendí todo en un segundo. No puedo poner en ridículo a un siervo del Señor, porque el Señor tiene celo. Imagínese que para ganarse el respeto, para poder hablar en nombre de Dios, ahora yo voy a destruirlo con una anécdota chistosa. No, ese siervo ha caminado con el Señor, no que sea infalible ni perfecto en sí mismo, pero es alguien de quien Dios tiene celo, que no se hable nada. Y yo iba a cometer el error de ridiculizarlo sin la intención de ridiculizarlo. A veces uno no piensa que dice cosas que le provocan a Dios celo. Dice, el que os toca es como si metiera su dedo en mi ojo, toca a la niña en mi ojo. Dios es tan serio que uno mejor cerrar la boca que no hacer lucir ridículo a un siervo de Dios. Hermano, me acuerdo del totazo. Le doy gracias a Dios que el Señor no me dejó abrir la boca. Cuando iba a empezar a hablar ya llegó la ventana en mi frente. Y a una hermana le pasó que tan pronto iba a comenzar a hablar de un hermano, en ese mismo momento estaban debajo de una parralera, una de las maderitas que sostienen ahí la parralera se soltó y le cayó en la boca y se lo enterró. Cuando iba a empezar a hablar mal de otro siervo del Señor, ¡pum! Y ahí aprendió. ¿Usted no le ha pasado a veces que se ha mordido la lengua en un momento especial?
Que el Señor nos avise, amén, que mejor es guardar la solemnidad con el Señor, amén, no imponer nada nuestro, agradecerle a Dios que me mantuvo con la boca cerrada, para que no fuera ridiculizado por una cosa boba, cuando es un hermano que ha caminado con el Señor rectamente. Ahora yo voy a mostrar una anécdota negativa solamente para burlarnos y reírnos a costa de él. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios es serio? Y le dijo: Labán, cuídate, no le hables descomedidamente. Ahí te das cuenta que Dios es serio. Hasta los amigos de Job estaban criticando a Job y pensaban que defendían a Dios y que el culpable, y le dice Dios a los amigos: pídanle a Job que ore por ustedes para que yo no tenga que tratarles descomedidamente. O sea que Dios los iba a tratar duro, porque ellos habían tratado duro a Job. Y si ellos no le pedían a Job que orara por ellos, Dios iba a tener que corregir a los que querían defender a Dios de Job. Y dice: ninguno de vosotros habló de mí lo correcto como mi siervo Job. El que habló lo correcto fue Job. ¿Pero qué fue lo correcto? Señor, yo no sabía lo que hablaba. Hablaba lo que no entendía, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo correcto. Eso es lo que todos tenemos que hablar siempre. No sé nada de nada, Señor, enséñame tú. Cierro mi boca, no quiero hablar nada, quiero permanecer en el polvo. Eso es lo que Dios consideró correcto. Y entonces terminamos aquí este pedacito, hermano. ¿Ve? Entonces dice: el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Ahora ya tenía pueblo. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel. Hasta aquí había llamado Betel, pero ahora le llamó el Dios de Betel. Ahora avanzó de solamente ver la casa de Dios a ver a Dios en la casa, porque ese es el problema. A veces vemos el asunto de la iglesia, los problemas de la iglesia, pero no vemos al Dios que mora en la iglesia. El Betel. Pasar solo de Betel a el Betel. No solamente ver la iglesia, sino ver a Dios en la iglesia. Entonces, porque allí, en el Betel, le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, la encina del llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. O sea, había madurado. Por eso necesitaba otro nombre más acorde con su nueva realidad espiritual. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación. ¿Ve? Ahora ya hay libación. La primera vez en el 28 no hubo, aquí hubo algo más. Ese es el avance.
Libación es consagración hasta la última gota de su sangre, derramar toda la sangre, poner la vida por Dios, el Dios de Betel. Entonces dice así: derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el lugar Betel. Pero Dios, el Betel, el Dios de Betel. Amén, el Dios que mora en la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a parar aquí. Dios quiera que estas cosas nos hayan animado, nos hayan atraído, y vamos pasando ese motivo de la edificación desde Eva hasta Betel. Oremos. Padre, te agradecemos que nos recuerdas estas cosas preciosas, antiguas, pero que tienen que ver íntegramente con nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar por estas pisadas de la fe que tus siervos, nuestros padres en la fe, caminaron. Queremos que tú te alegres y que lo que tú estás haciendo en la tierra acontezca, Señor. Lo que tú prometiste tenga concreción y nosotros seamos cooperadores con lo tuyo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo tuyo y contigo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Amén.